saludarlos, pues vamos a empezar ya en forma. Después de la clase introductoria, pues hoy nos toca ya compartir un poquito más el contenido en vistas a este primer capítulo, unidad, como le queramos decir. Pues me da mucho gusto saludarlos, ver que siguen con todo el empeño en esta pues capacitación, en este diplomado que yo creo que es de mucho provecho para todos. Entonces, yo voy a intentar de aquí hasta las 8 o antes, yo pienso que unos 45 minutos, ver esta primera sesión. Y por ahí, si ya entraron a la plataforma, yo no había entrado, pero ya tuve la oportunidad, hay ya un trabajo, si lo pudieron ver, con unas preguntas, un cuestionario. Está ya también los apuntes del primer capítulo. Si lo pudieron, tuvieron posibilidad de acceder a él. Si Sí, no, padre, yo va a sí. estar para que la Sí, ya segunda lo vi, muy bueno. y de cualquier manera, pues ahí nos ponemos en contacto para si hay alguna duda del contenido, de las preguntas, aquí vamos a estar, ¿sí? Voy a compartir la pantalla, a ver si me permiten, no sé si, ¿verdad? Ahí está. Y creo yo que ahora sí nos va a dar el tiempo suficiente para también nosotros, en este caso, adentrarnos a un mundo que yo creo representa pues no solamente una especie de dato histórico, sino adentrarnos a la humanidad del Evangelio. Recordemos que una de las primeras pues verdades de nuestra fe es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso es muy indispensable que nosotros demos el valor auténtico a su humanidad y adentrarnos al marco histórico y geográfico del Nuevo Testamento, pues nos permite ver cómo Dios hace suyas también las estructuras, por así decirlo, de relaciones humanas, ¿verdad? Dios mira complacido todo lo humano y en el caso nuestro, pues mira con este apego, porque Él quiso encarnarse en nosotros, ¿verdad? En nuestra naturaleza, para elevar también nuestra vida humana a su gloria divina. Entonces nos ponemos en presencia de Dios, le agradecemos que nos permite estar aquí y nos ponemos pues como estudiantes de teología, como meditadores del misterio, pues sobre todo queriendo dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dicho en su Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar con esta parte histórica tal vez, pero que tiene mucha relevancia para nosotros, porque de algún modo todos tenemos una historia que nos precede, ¿verdad? Nadie ha partido de cero en esta vida. Todos provenimos de una región, provenimos de un origen geográfico, de una familia, de una determinada sociedad. Y esto, pues, pareciera que no, pero da muchas, hasta decirlo, características distintas a las personalidades y a las personas. Y por eso conocer el marco histórico y geográfico del Nuevo Testamento, unido a lo que ustedes ya tienen en sus apuntes, que es el rol, la función de la mujer en tiempo de María, nos va a permitir ver también el valor fundamental de ese sí de María a Dios, porque cuando María entra en diálogo con lo divino y Dios a ella le concede la gracia de ser la madre de su hijo, pues indudablemente lo hace con todo lo que significa la libertad humana. Y María, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones tan difíciles, fue capaz de dar un sí. Tal vez las situaciones de María eran más complicadas en cuanto al rol de la mujer en aquel entonces, de su papel, de lo que implicaba un embarazo estando desposada y darle un sí a Dios, ¿verdad? Un sí cuando ella sabía que eso tenía unas consecuencias eminentemente de todo tipo, ¿verdad? Sociales, culturales, religiosas, y aún así María pues da
hágase, a Dios hágase en mí según tu palabra, con toda su libertad. Entonces nos adentramos en este escenario del tiempo de Jesús. ¿Por qué es importante? A ver, podemos nosotros decir que la teología se ha apoyado, sobre todo a partir del siglo XX, no solamente del método tradicional, que para nosotros es el centro para llegar a las conclusiones teológicas, ¿verdad? Apoyándonos en la Biblia, en la tradición, en los concilios y en el magisterio, en lo que dicen los teólogos y los obispos, ¿verdad?, actuales, sino que también la teología, teniendo ese bastión al centro, se ha auxiliado de otras ciencias que en el mejor de los casos nos ayudan a descubrir de forma más clara la historia de los personajes que intervinieron en el Evangelio. Entonces, una de estas partes, la teología la toma de algo que se llama el método histórico crítico, que tiene como finalidad ser una ciencia auxiliar para la teología. Y, es decir, se va a hacer una especie de historia, en el mejor sentido entendida, para, con los datos científicos de la historia, indagar también lo que nos dice el Evangelio. Y curiosamente, muchas veces esto coincide, fíjense, cuando se han hecho, por ejemplo, excavaciones arqueológicas, cuando se han hecho descubrimientos antropológicos, históricos, constatamos que muchas de las cosas narradas en los evangelios tienen un fundamento histórico muy fuerte. Entonces, conociendo el marco histórico en el que vivió Jesús, entenderemos mejor su mensaje, por todo lo que decíamos anteriormente. Este marco histórico, yo les adelanto, nos interesa no solo para indagar, para satisfacer nuestro morbo. A veces, si ustedes se fijan ahí, ahora en la televisión privada, muchos canales, sobre todo norteamericanos, como los que ustedes ya conocen, ¿verdad? En los que se habla mucho de la historia de la Biblia, de los personajes, de Jesús, de todo esto, pero muchas veces con un afán netamente, podemos decir, proselitista, donde pintan una realidad muy parcial, muy incompleta de lo que es la iglesia, de lo que es el cristianismo, muchas veces porque son programas de corte judío, de corte protestante, de corte mormón, y nosotros al toparnos con eso decimos, esto yo no sabía, la iglesia me ha mentido, la predicación me ha dicho otras cosas, y no, en realidad, pues son programas que pretenden, a partir de ciertos datos que pueden ser verdaderos, pero muy manipulados, generar una opinión crítica contraria o una opinión de conciencia, incluso de inconsciente, ¿verdad?, en contra del hecho cristiano y en contra de la iglesia. Por eso es fundamental que nosotros estemos bien informados, que conozcamos la historia, que no tengamos miedo y que dialoguemos con los datos históricos y científicos. Dice el último de los concilios, que es el Concilio Vaticano II, celebrado del año 1962 al año 1965 en Roma. Dice, se indagará lo que el autor sagrado dice e intenta decir, según su tiempo y cultura. Hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, es decir, que se tenían entonces en el trato mutuo de los hombres. ¿Cómo entendemos esto? Lo que yo les adelantaba la clase pasada, pues, por ejemplo, en la Biblia, pues hay verdades que habrá que juzgarlas al tenor de los parámetros de aquel entonces, ¿verdad? Cuando Dios inspira a un autor sagrado, lo hace respetando su libertad. La pluma del autor sagrado escribe solo lo que conviene para nuestra salvación, es cierto, pero Dios siempre va a respetar la cultura, la historia, las relaciones humanas. Y es aquí donde nosotros añadimos este dato, ¿verdad? Se tiene en cuenta la historia para también comprender una historia de salvación que está detrás. El Evangelio de San Lucas nos dice que la predicación de Juan el Bautista
Comenzó el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes rey de Galilea, su hermano Filipo rey de Iturea y de la región de Traconítida, y Lisanias rey de Abilene. Se trata con mucha probabilidad del año 27 después de Cristo, en el que Jesús comenzó su vida pública. Nosotros sabemos además que por el margen de los años del calendario nuestro, pues podemos dar casi un error de margen de 4 años o de 5 años, ¿verdad? Por lo tanto, cuando todo esto comienza, esta es la situación, podemos decir, legal y civil. Ahorita lo vamos a ver. El pueblo de Israel lo podemos ubicar aquí donde señala el cursor, ¿verdad? En este punto. Aquí ubicamos lo que nosotros conocemos como en el tiempo romano se le decía la provincia de Palestina. Si ustedes se fijan, dista muchos kilómetros de la capital romana. Roma es el imperio que domina toda esta región. Roma es un imperio militar altamente poderoso. Con su organización e inteligencia militar, se ha desplazado desde aquí hasta lo que ellos llamaban Finis Mundi, Finisterre, que es aquí, y hasta prácticamente esta zona llegarán después, prácticamente toda Europa, ¿verdad? Podemos ver eh, el Mediterráneo y han llegado hasta Asia Menor. De aquí va a ser muy importante esta región de Palestina. ¿Por qué? Porque es una región que estratégicamente representa un punto de ganancia para quien la tenga dominada. Fíjense bien, es una tierra que podemos decir no tiene grandes riquezas agrícolas, no tiene grandes riquezas de producción ganadera, de que sus tierras sean portentosas, ¿no? Habrá aquí ciertamente un creciente en el lago de Genesaret, donde sí habrá una zona algo verde, próspera, pero fuera de eso todo esto es desierto. La mayor parte de esto es desierto. Los principales, digamos, activistas de la región se dedican al pastoreo de ovejas o de ganado, pero en zonas muy desérticas. ¿Por qué es pues muy estratégica esta zona? Porque, como podemos ver, esta región da salida a muchas partes. Da salida, por un lado, a Egipto y todo el Mediterráneo, da salida al mar Mediterráneo y de aquí se puede llegar a esta parte donde nosotros ubicamos a Grecia, da salida hasta esta parte de Europa, da salida a la parte también siroarábiga que está acá, todo esto de aquí, y donde hay imperios también potentes como los babilonios, y da salida también a Asia Menor. Es una zona que el que se haga con con esta línea, pues tendrá el acceso y la distribución comercial a su antojo. Por eso el pueblo de Israel estratégicamente va a ser, o la zona que ocupa el pueblo de Israel, va a ser una zona militarmente siempre peleada, militarmente un terreno anhelado por muchas potencias. Y por eso aquí llegará un pueblo de Jesús, está siendo dominado por la potencia mundial que es Roma. Ahorita lo veremos, ¿verdad? Roma se dedica a dominar territorios desde aquí, mandando ejércitos, manda delegados que serían como capitanes, que serían como procuradores, manda legiones bien organizadas, las domina y el dominio consiste no solamente en un vasallaje, sino que dando cierta libertad, inclusive de lengua, de culto, de costumbres, estas poblaciones tienen que remunerar impuestos, tienen que
pagar un erario altísimo a Roma. ¿Para qué? ¿O con qué finalidad? Recordemos, si Roma tiene en sus fronteras, está rodeada por bastiones, por ejércitos, por legiones, entonces pues el costo para mantenerlos es altísimo. Todo eso viene pues prácticamente amparado gracias a los impuestos que de aquí surgen. Sabemos nosotros la organización que tiene este imperio, es impresionante, ¿verdad? Las construcciones, los caminos que tienen entre casi carreteras para conectar de un lugar a otro, la capacidad militar, pues un imperio altamente fuerte. Cabe decir que en esta región, fíjense bien, aunque ya no es el imperio dominante, la cultura que domina, la lengua que prácticamente hablan todos en esta zona, para menos para tener universalidad, es el griego, no es el latín. El latín es la lengua de este imperio romano, pero en tiempo de Jesús, la lengua universal en la que se podían entender distintos ciudadanos, como en inglés ahora podríamos decir, es el griego, la lengua de los grandes filósofos, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, de todas las escuelas filosóficas. Por eso el Evangelio, fíjense bien, se va a escribir en griego, todo el Nuevo Testamento en griego, por esta razón de universalidad. Cuando los primeros cristianos salen de Jerusalén, San Pablo nos cuenta, por ejemplo, sus viajes hasta llegar a Roma, escriben en griego sus escritos, las cartas, los evangelios, para que tuviera mayor difusión, siendo que pudo haber sido escrito en hebreo o bien en arameo, que eran las lenguas de esta zona, ¿verdad? Pero por este alcance universal se escriben en griego. Cuando nace Jesús, en estos tiempos el emperador es Octavio Augusto y después le va a suceder Tiberio. Son personajes que nos van a estar apareciendo, al menos en el Nuevo Testamento. Si trazamos una línea vertical en el mapa a la altura de Roma, la capital y centro del imperio, y dirigimos nuestra mirada hacia la mitad oriental, tendremos ante nuestros ojos el escenario en el que nacieron y del que hablan los escritos del Nuevo Testamento, es decir, aquí. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, todas las cartas juánicas se cree que se escribieron aquí, en Asia Menor, en Éfeso, San Pablo, toda esta parte la va a recorrer, ¿verdad? Los primeros escritos por aquí los podemos situar en torno a esta zona. Es decir, el Evangelio se expande, pero va a ir paulatinamente, ¿verdad? Primero a las zonas más cercanas, próximas, y posteriormente, con un gran también impulso, se va a difundir a todo el mundo que hoy conocemos como occidental. Entonces, Palestina está bajo la dominación romana desde el año 63 antes de Cristo, con el emperador Pompeyo. Algo que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque diplomáticamente Roma permite que sobreviva la autoridad local. Lo vamos a ver a continuación. Deja sobrevivir el culto del templo, que es muy importante, el lugar más sagrado para un israelita, para un judío, por eso que ahí está el lugar de la alianza, está el lugar donde está el arca, el Sancta Sanctorum, y la autoridad del sumo sacerdote y el Sanedrín. Por lo tanto, eximía a los judíos del servicio militar y del culto a la imagen del emperador. Dos aspectos fundamentales. ¿Por qué del servicio militar? Porque pues todo servicio militar conlleva el asesinato, ¿verdad? Conlleva, bien sea por ataque o en defensa propia, el matar a otros. Y recordemos que para un judío, está en el decálogo, es prohibido matar por la dignidad de la vida humana. Pero también se exime a los judíos del culto a la imagen del emperador. Algo que curiosamente a los primeros cristianos les va a costar mucho más dificultad de eximir. ¿Por qué? Porque la imagen del emperador para el pueblo romano tenía caracteres divinos.
Por lo tanto, suponía para un judío auténtico, pues una especie de idolatría. Entonces los judíos estaban exentos de esto. Recordemos cuando a Jesús en aquel pasaje le preguntan, ¿verdad? Eh, sobre la imagen que está en una moneda y le dicen, ¿es lícito pagar al César? Evidentemente, esta situación de opresión se la están planteando a Jesús, ¿verdad? Si es un buen judío, si es un judío nacionalista, pues va a decir que sí. En cambio, si es un judío que quiere evitar la polémica, que quiere evitar el roce, tendría que decir que no. Era una trampa en cualquiera de las dos respuestas. Vemos la salida que da el Señor con su sabiduría y con esa precisión inaudita, ¿verdad? Por lo tanto, se forma un estado teocrático, semi-independiente, es decir, teocrático, gobernado hasta cierto punto por autoridades religiosas, pero siempre bajo el auspicio, siempre bajo la mirada, claro, militar y también legal de Roma. Y esto es importantísimo, con pesadas cargas tributarias y con una ocupación militar opresora. En tiempo de Jesús, el ideal mesiánico, el ideal nacionalista está a flor de piel. Es decir, los judíos se sienten dominados y ha habido levantamientos, ha habido golpes de Estado casi en el templo donde han asesinado a ciudadanos romanos, a militares, y por eso el gobernador en turno judío y también el distribuidor de justicia, el procurador romano, estaban al tanto todos los días de eso. Sabían que en cualquier momento podía desatarse una guerra, como lo va a suceder en el año 70, 71 después de Cristo, ¿verdad? Eh, Se divide de esta manera esta región donde nace Jesús y María. Si ustedes se dan cuenta de esto que está aquí señalado, comprende tres grandes zonas. Por un lado está la zona del sur, Judea, donde reside la capital en Jerusalén, una zona netamente de un judaísmo más estricto, de un judaísmo podemos llamar más purista. Eh, Aparte, es una zona donde tiene mayor peso la autoridad del sumo sacerdote, del Sanedrín, y ellos consideran que conservan el judaísmo en su pureza. Por eso las críticas a los que son de estas dos regiones, sobre todo, Samaria y Galilea, que son judíos que tras la división de los reinos después de los exilios, del exilio y la división del reino del norte y luego del sur, van a convivir constantemente los galileos y los samaritanos con culturas que no son necesariamente judías, como los, podemos decir, los fenicios, los siros, los palestinos, y por eso, incluso los griegos aquí, se considera que es un judaísmo contaminado. Recordemos, varias veces Jesús pone de imagen a personajes que son de esta zona. Por ejemplo, la samaritana, inclusive en la parábola del buen samaritano, es un judío de aquí, de Samaria, no de estos, que podemos decir serían los que mejor tendrían que vivir su fe judía. El ejemplo del sacerdote, ¿verdad? El ejemplo del levita que pasan de largo y no atienden al herido. En cambio, un samaritano que se considera de una fe pues más impura, será quien no atienda. Nuestro Señor nos quiere decir que para dar culto a Dios no importa la zona, ¿verdad? No importa la región de la que provengamos, que todos tenemos la misma dignidad. Pues bueno, eso nada más que nos sirva como dato geográfico. Evidentemente nosotros situamos el nacimiento de nuestro Señor y por ende también de su Madre María en esta zona, Galilea. Aquí, por aquí Nazaret, donde inclusive, si ustedes se fijan, a menudo le van a preguntar a Jesús, ¿qué bueno puede salir de Nazaret?
Se dice que Nazaret ni siquiera figuraba en el mapa. Era un pueblo de algunos 200, 300 habitantes de la región de Galilea. En tiempo de Jesús, el rey de estas tres regiones, cuando él nace, se llama Herodes. Un rey que, por las características que nosotros hemos englobado, se le tiene como un rey, pues, como todos los de su época, ¿verdad? Sanguinario, corrupto, aliado con todo tipo de poder, pero ciertamente como los reyes de aquel entonces. Se cree, con ayuda de especialistas en historia, que este rey en realidad no fue tan malo en comparación con otros, es decir, las cosas que logró hacer, las fortalezas que puso, el nivel por ejemplo, de números militares, de logros, lo amparaban en cierto sentido como un rey estable. Sin embargo, pues nosotros sabemos esa parte frágil, humana, que nos narra el Evangelio, ¿verdad? Un rey obsesionado con el poder, un rey obsesionado con todo aquello que fuera en contra de su figura real. Así rápidamente, esta sería la familia de Herodes, que va a tener varias mujeres. En aquel entonces era algo normal, pero en este mapa me interesa que nosotros distingamos estos personajes, porque los que están entre azul van a ser los que le van a suceder en el trono después de la muerte de Herodes. Va a venir, aquí lo ubicamos en el mapa, va a venir una disputa entre estos tres, Arquelao, Antipas y Filipo, que veremos nosotros. Vean aquí la distribución, pues va a ocasionar también fricciones. Entonces, a la muerte de Herodes el Grande, en el año 4 antes de Cristo, recuerden que manejamos nosotros un margen de error entre 4 y 6 años, por lo que nuestro Señor Jesucristo habría nacido alrededor del año 5 o 6, se reparte el reino entre sus hijos, Arquelao, Antipas y Filipo. Van a distribuirse según las regiones: Judea y Samaria, Arquelao; Galilea y Perea, Antipas; y Golán, Filipo. Pero este dato que sigue es importantísimo. Hacia el año 6 después de Cristo, los romanos deponen a este hijo de Herodes, Arquelao, y sus territorios, es decir, todo esto, son gobernados directamente. Esta parte va a ser gobernada por un procurador romano que va a residir en Cesarea, es decir, aquí. Esta parte que es una fortaleza que va a construir Herodes, dicen que majestuosa, en Cesarea de Filipo, dedicada precisamente al Imperio Romano, o al menos con esta inspiración romana. Y esta va a ser muy importante, porque entonces Roma va a tener mayor presión, va a ejercer su poder con mayor opresión sobre esta zona. Los romanos dividieron Palestina en 7 administraciones para tener mejor control en todo, ¿verdad? Idumea, Samaria, Judea, la más importante, Galilea, Traconítide, Decápolis y Perea. Junto a ello, junto al gobierno de Herodes, que sería el gobernador local, el rey, va a estar luego a Herodes Antipas, que le va a suceder en el trono. Arquelao va a ser tetrarca de Judea, Idumea y Samaria. Y ojo a este dato: Pilato, porque va a ser el gobernador que se va a implantar directamente en Jerusalén, impuesto por Roma y perteneciente a Siria. ¿Qué tiene que hacer Pilato? Tiene sobre todo una encomienda que podríamos decir es doble. En primer lugar, por un lado, garantizar la paz. Si Pilato garantiza la paz, va a permanecer en el puesto, lo que se llama en latín Pax Romana, es decir, que no haya levantamientos, que no haya golpes de Estado, que el pueblo esté tranquilo. Y en segundo lugar, como veíamos, la
recaudación de impuestos. Ojo, nuevamente, porque cuando se presenta el proceso de nuestro Señor Jesucristo, Pilato sabe de la inocencia de él, de Jesús. Los evangelios nos lo dicen de muchos modos. Intenta salvarlo, intenta en primer lugar mandarlo pues a que le den un escarnio, luego con eso contentar al pueblo, pero él no controla que el pueblo va a pedir su vida, su muerte. Se lava las manos, pero ¿cuál es la cuestión? Cuando a Pilato le dicen, si tú no condenas y no crucificas a este hombre, no eres amigo del César. ¿Qué es lo que Pilato intuye en esta acusación? Que le están directamente haciendo responsable de la pérdida de la paz. Por lo tanto, él sería depuesto. Entonces, con los poderes tan corruptos, ¿verdad? Decide acabar con la vida del inocente, lavándose las manos, pero a todas luces con una seguridad casi irrestricta de su inocencia. Y Caifás es el sumo sacerdote, lo vamos a ver también ahorita. Él tiene un consejo de ancianos a los que consulta sobre las decisiones religiosas, pero hay una relación hasta cierto punto de complicidad con el gobernador romano y con estos reyes. Fíjense, el Evangelio de Lucas nos dice, al final, no tengo el dato preciso si es Lucas o Mateo, me parece que Lucas, que cuando llevan a Jesús con Pilato a con Herodes, lo que es la corrupción, el mal, ¿verdad? No se hablaban, dice, después de eso se hicieron amigos. Bueno, el mal también hace amistades de ese tipo, ¿verdad? El gobernador romano debía asegurar esto, ¿verdad? El cobro de impuestos y mantener la paz. Vivía en una especie de palacio, el pretorio, y tenía una potestad única, que era el condenar a muerte. Los judíos, perdón, no pueden condenar a muerte. De hecho, cuando lo llevan ante Jesús, a Pilato le alegan motivos religiosos. Cuando llevan a nuestro Señor ante él, este se ha dicho hijo de Dios, ¿verdad? A Pilato eso no le interesa. Pilato les dice, júzguenlo según su ley, lo que automáticamente significaba que no lo podían matar. Es decir, denle un escarnio. Y los políticos, los judíos que no fueron suficientemente capaces de convencer a Pilato de la culpabilidad de Jesús, sí serán lo suficientemente astutos para cambiar digamos, el orden de la acusación. Le dirán, este hombre ha dicho que no paguemos impuestos, este hombre defiende pues intereses del pueblo de Israel, donde Pilato se da cuenta que toca justamente uno de sus principales atributos, que es mantener la paz. Entonces es cuando el proceso se vuelca a favor de la muerte de nuestro Señor. Los impuestos, y bueno, ya si nosotros nos quejamos de pagar impuestos, tenemos que decir que el pueblo judío estaba altamente oprimido por el pago de impuestos. Todos pagaban fuertes impuestos a Roma, alrededor del 25% de toda producción o negocio. Los cobradores de impuestos, además, odiados por el pueblo, eran acompañados por soldados romanos. Es decir, quien se resistía podía pagar hasta con su vida. El 25% es muchísimo. Imaginemos esto en un mes, ¿verdad? El 25% de nuestras ganancias a un imperio que es extranjero, que nos oprime, que mata, que está en nuestras calles y encima pues todas las atrocidades que cometían. Por eso va a ser muy llamativo lo que celebramos en la fiesta de hace días de San Mateo. Jesús llama a uno de estos cobradores de impuestos, odiados, repudiados, y a Mateo le dice, ven y sígueme. Pues así es la mirada de Dios, ¿verdad? Ve misericordia o ve con misericordia aún las estructuras más pecaminosas nuestras.
Además, pagaban 10% al templo de Jerusalén, aparte de este 25%, sede del gobierno local. Ese dato yo creo que debemos mantenerlo fundamentalmente por todo lo que se va a desencadenar en el Evangelio y por lo que va a significar. Los evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas, nos presentan a Jesús subiendo hasta Jerusalén. Es decir, nos dan a entender que en su vida adulta, en su predicación, Jesús ordena su ministerio comenzando allá en el norte, en Galilea, hasta llegar a Jerusalén, porque es el lugar más santo, el lugar de la alianza. Es el centro religioso de culto y oración, sede del poder legislativo, sede del poder judicial, sede del poder ejecutivo, el sumo sacerdote, aparte el Banco Central. Recordemos, hay muchos judíos en tiempo de Jesús que viven en diversas regiones alrededor de lo que era el mundo de aquel entonces. Recordemos el mismo, la Sagrada Familia, José, María y el niño tienen que irse a Egipto y ahí conservan sus costumbres, ¿verdad? Pero van a la Pascua, que es una vez al año. Cuando llegan ahí, los judíos no admiten la moneda extranjera por considerarla contaminada. Entonces la tienen que cambiar por moneda del templo, lo que implicaba ya pues ganancias de todo tipo, ¿verdad? Aparte hay mercadeo y matadero de animales, es el cuartel de la policía regional que cubría o se encargaba de proteger la seguridad, sobre todo en el templo. A un costado estaba el cuartel general del ejército romano. Podemos ver una reproducción, recordemos, de este templo. Ya solamente queda una parte que se conoce como el Muro de las Lamentaciones. A ese templo no podían acceder todos de la misma manera. Aquí se puede ver en esta parte externa. Se le conoce como el atrio de los gentiles. Es decir, por aquí llegaban los judíos y los gentiles intercambiaban las monedas, pasaban aquí y aquí llegaban los extranjeros. A esta región interna podían entrar las mujeres, pero no podían acceder a este patio. Aquí solamente podían acceder los hombres. ¿Por qué? Por toda la cuestión ritual con la que se rige el judaísmo, de pureza e impureza. Todo lo que tenga que ver con derramamiento de sangre para el pensamiento judío estrictamente religioso es impuro. Entonces aquí solamente los hombres y que no tuvieran defectos físicos, que no estuvieran enfermos. El judaísmo considera que si una persona está enferma es consecuencia de un pecado. Por lo tanto, si estás enfermo, tienes un pecado, no eres digno de presentarte ante Dios. Y finalmente aquí a este recinto solamente puede entrar el sumo sacerdote una vez al año. Se llama el Sancta Sanctorum, es el lugar de la alianza, donde está el arca de la alianza, las tablas de la ley y el lugar más, podemos llamar, significativo para un judío. Todo esto, aquí está explicado lo que les decía, cómo están reservadas estas zonas, pero vean las divisiones que tienen. Esta división geográfica, de algún modo, nos dice mucho porque, ¿qué es lo que nos dice? A ver, no es solamente el espacio reservado para cada uno de los géneros o para cada una de las naciones, no. Nos dice una manera de plantarse ante la alianza, una cosmovisión, ¿verdad? Ante Dios no todos los hombres son iguales, no todos los hombres gozan de la misma dignidad. Por eso cuando Jesús critique en la expulsión de los mercaderes del templo y continuamente en sus profecías de que ahora ya no habrá necesidad de un lugar para dar culto a Dios, sino que Él es el templo de Dios, está diciendo que estas divisiones son caducas, que estas divisiones son obsoletas para Dios, que para Dios todos los hombres somos igual en dignidad y por lo tanto podemos alabarle de la misma manera. Evidentemente,
Esto va a traer pues una especie de jaque mate para el judaísmo, ¿verdad? Jesús atacará en su predicación o al menos las dos instituciones más elementales. Por un lado el templo, por este funcionamiento, y por otro lado la ley, que son como los bastiones del judaísmo, al menos en tiempo de Jesús. Cuando este templo desaparezca hacia el año 71, recordemos que Jesús vaticina cuando llora, ¿verdad? Ante que está en la colina que desde la que se contempla Jerusalén, vaticina la destrucción de este templo y va a acaecer en el año en el año 71 después de Cristo. Entonces hay ese tipo de administración militar. Ya esto nos dice mucho sobre la cantidad de impuestos que se tienen que pagar para tener, digamos, lo necesario para mantener a estos tres ejércitos, el romano, el del Sanedrín, que es el del sumo sacerdote, y el de Herodes. Cuando nos dicen los evangelios que a nuestro Señor lo arrestan, es el ejército que va por él, el ejército del Sanedrín, lo llevan ante el sumo sacerdote, también lo llevarán ante el ejército romano, Pilato lo mandará aquí con Herodes y finalmente regresará, ¿verdad? Y será condenado. Cabe decir que cuando nuestro Señor, o en tiempos de Jesús, en tiempo de María, no hay un judaísmo, podemos decir, exclusivamente dominante o hasta cierto punto homogéneo. Son varios grupos que tienen una cohesión interna, como si fueran sectas, las que cada una con su interpretación de la ley, pues tendrá unas características particulares. Por un lado están los fariseos, viene una palabra que quiere decir separado, consagrado. Según ellos, el pueblo sencillo era maldito, pues como desconocían la ley, no podían salvarse. Eran nacionalistas y hostiles al imperio romano. Eran laicos, no eran sacerdotes, que exigían el cumplimiento riguroso de la ley. Creían en la resurrección y esperaban un Mesías político espiritual, el que vendría cuando se cumpliera la ley. Fíjense, ellos creen que la salvación y que el Mesías en realidad lo que va a hacer es hacer cumplir la ley de Dios. Se ayunará y se orará. Su campo de acción eran las sinagogas en oposición al templo. Esto es importante porque ellos no están tan pegados al templo, sino más al cumplimiento de la ley. Un grupo muy fuerte. Los saduceos eran los grandes propietarios de las tierras y la élite de los comerciantes. A este grupo pertenecían los ancianos del Sanedrín y la élite sacerdotal que controlaba el templo. Concentraban todo el poder político y eran colaboradores con Roma. Por eso eran odiados por los nacionalistas. Solo creían en la ley escrita y rechazaban las nuevas concepciones como la resurrección, el mesianismo, los demonios y los ángeles. Hay otro grupo apartado, vivían en comunidades fuera de las ciudades, que eran los esenios, ascetas que vivían lejos de la ciudad. Si alguien quería ser miembro de la comunidad, debía ser instruido, aceptado y luego pasar los años de prueba para ingresar definitivamente. A los que entraban en la comunidad se les exigía una vida entera de estudio de la ley, humildad y disciplina. Sus bienes pasaban a ser parte de la comunidad y al igual que los frutos del trabajo personal, estas se distribuían según las necesidades de cada uno. Esto con un sentido altruista muy fuerte, dejando una parte para pobres, viudas, huérfanos, desempleados, forasteros. Los celotas era un grupo nacionalista conformado por campesinos y la clase más pobre de la sociedad, ahogados por un sistema fiscal despiadado. Tenían como finalidad dar un golpe de Estado a Roma, expulsarlos por medio de la lucha armada, usando tácticas muy parecidas a las luchas guerrilleras de nuestro tiempo. Querían que se restableciera un reinado donde Dios fuera rey por medio de un Mesías.
más a la idea davídica. Fíjense bien, quiero que identifiquemos entre estos grupos, entre los fariseos, saduceos, esenios y celotas, podemos decir, a ninguno de ellos pertenece nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante cuando los estudiosos han intentado indagar estos orígenes, se dan cuenta que Jesús rompe hasta cierto punto con las tradiciones judías, claro está, para reformarlas, ¿verdad? Para reorientarlas en el sentido del judaísmo más auténtico. Los celotas, que es un grupo nacionalista, que viene de lo más abajo del pueblo, podemos decir, engloban quizá, o algunos discípulos inclusive, se cree, de Jesús, pudieron haber pertenecido a este grupo de celotas. Por eso también los mismos discípulos tendrán una idea de mesianismo de este tipo. Ven en Jesús un restaurador de Israel. Luego está el Sanedrín, que les decía era conformado por 70 miembros, ancianos. Ellos tenían un jefe religioso, que era el sumo sacerdote, pero también se encargaban de la emisión y cambio de monedas, cobro de impuestos, venta de animales. Junto a ellos tenemos que poner la clase opuesta, ¿verdad? Los enfermos, los leprosos, los ciegos, todos ellos pues en condiciones humanas adversas, casi infrahumanas, muy despreciados, eran mirados como malditos de Dios, puesto que era Dios quien castigaba sus pecados. Las curaciones eran miradas como contrarias a la voluntad divina. Entonces, fíjense cómo Jesús va a tener una mirada tan especial, ¿verdad? Con los enfermos, con los marginados, con los ciegos, porque a ellos que eran los malditos, los segregados, va a llegar el reino de Dios primero. Estaba como los mandamientos principales, como del judaísmo diario, ¿verdad? El sábado, que no se puede realizar ningún tipo de cocina, no se puede ni siquiera arrancar espigas, está prohibido curar, porque recuerden que respetar el sábado es un mandamiento. Entonces, era más importante la ley, era más importante el cumplir que la dignidad humana. Jesús, como les decía, va a criticar esto junto a todo lo que significaba el templo. Y curiosamente, pues había oficios también en el escalafón social que eran despreciados porque no podían practicar el descanso sabático ni las normas de pureza legal. Eh, por ejemplo, los pastores, los curtidores de piel, las prostitutas y todo oficio sucio. Ya estamos entrando a lo que vimos en los apuntes que están en la plataforma. El trato a las mujeres, pues ustedes ya lo conocieron de primera mano con estos datos, ¿verdad? Pero eran prácticamente estimadas en nada. No podían elegir con quién casarse, no eran consideradas propiamente con derecho a voz ni voto, no podían tener bienes, no podían heredar, no debían hablar con nadie en la calle, no podían estudiar, la mayoría de las mujeres era analfabeta. Podemos decir que nuestra Madre Santísima, la Virgen, no tenía estudios tampoco, no entraban en la sinagoga, sus rezos no servían de intercesión por nadie, según estos. Por eso esta actitud de la viuda que va y echa 2 moneditas, a Jesús la va a destacar bastante. Los maridos se podían divorciar de ellas por cualquier motivo, pero la mujer no. Era una situación prácticamente de un grupo marginado dentro de la marginación, que ya vivían estos grupos, digamos, que están fuera de los grupos privilegiados. Esto es lo que hacían las mujeres en tiempo de Jesús. Ustedes ya lo vieron de algún modo en los apuntes. En tiempos de Jesús, las mujeres jóvenes, sobre todo de familias nobles, que respetaban escrupulosamente la ley, permanecen al máximo tiempo en su casa. Es decir, no salen. Antes del matrimonio están ahí. Y una vez casadas, solo
podían salir de casa con la cabeza cubierta con una cofia especial, es decir, con un velo. La educación exige evitar permanecer a solas con una mujer, dirigir la palabra a una mujer, sobre todo casada, e incluso mirarla. En cambio, no se hace mucho caso de estas costumbres la corte de los gobernantes. Las mujeres del pueblo no pueden llevar la misma vida retiradas que las mujeres de alta sociedad, sobre todo por razones económicas. Las mujeres deben de ayudar a sus maridos en el trabajo, incluso en los comercios. También pueden participar con alegría en las fiestas nocturnas durante las fiestas de las cabañas, de las que se celebraban. Trabajaban en el campo y las que trabajaban ahí no llevaban velo. Las mujeres casadas también apoyaban a sus hijos en las labores del campo, a sus esposos, perdón, en las labores del campo y con sus hijos. Venden aceitunas de puerta en puerta, van a buscar agua en los pozos, eran labores cotidianas. Entonces podemos ver cómo el grupo de las mujeres pertenecía también a una estructura sumamente oprimida. Y es aquí donde entra la historia de Dios, ¿verdad? En el grupo que padece opresión, que padece marginación, Dios quiere hacer alianza y por eso la importancia de la vida de la Virgen. Eh, Pensaban que quedaban impuros si tocaban a un difunto, los judíos, a un leproso, a una mujer en su periodo, o si estaban también en la casa de un pagano, si entraban, si estaban conviviendo con ellos. Todo esto tal vez para nosotros es algo injusto, ¿verdad? Por eso les decía, no podemos juzgar nosotros con los datos actuales, con nuestros parámetros, las culturas anteriores, eran los parámetros de aquel entonces, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tanta distinción entre pureza e impureza, entre bendito y maldito? Creo que la etnología nos puede dar un poquito la respuesta. Si nosotros, por ejemplo, que somos un pueblo netamente latino, convivimos con otras personas latinas de otros países de Centroamérica, Sudamérica, tal vez no notemos tantas distinciones, al menos inmediatas, ¿verdad? Ya una vez que nos escuchamos hablar puede ser que sí, que indagamos la cultura, pero al menos en la apariencia externa, en la fisionomía seremos parecidos. Los judíos conviven a menudo con naciones en las que hay una eh, gran cercanía, podemos decir, étnica, una gran cercanía pues de parentesco sanguíneo. Por ejemplo, los fenicios, los palestinos, los filisteos, los sirios, son como primos hermanos de Oriente Medio, ¿verdad? Para identificarse de ellos, recordemos que para el judaísmo es muy importante la parte del pueblo elegido, de considerarse ellos mismos como el pueblo de Dios, van a marcar distinciones, si bien no se puede hacer porque físicamente son cercanos, porque sanguíneamente pertenecerían a familias o a linajes parecidos. Entonces, ¿dónde viene la distinción? En las costumbres. Y por eso toda esta complejidad de hábitos, toda esta complejidad religiosa tiene y obedece también a, una, a un sentimiento nacionalista, ¿verdad? De emancipación y sobre todo de sentirse el pueblo de Dios. Jesús vivió y murió en este complejo social de Palestina, ¿verdad? Y también María en esta sociedad predicó y anunció que el reino de Dios estaba cerca y así, pues bueno, Jesús no pasó de largo ante los problemas, ante los conflictos de su tiempo. Y aquí también nosotros tenemos que destacar la figura de María, ¿verdad? En esa sociedad concreta y real presentó un nuevo rostro de Dios, el Hijo de Dios encarnado en María. Por eso también nosotros vamos a indagar y como veíamos haciendo Mariología, estaremos también haciendo ya una buena síntesis de Cristología. Pues bueno, es así como terminamos la sesión de hoy. Aquí quedo a disposición por si se ofrece
¿Alguna pregunta? Por si hay alguna... Comparo toda la pantalla para que se vea bien los mapas y se vea bien lo que presento. Yo, Padre Homero, yo Sí, tengo tres adelante. preguntas. La primera, Padre, cuando comentas que hubo la destrucción del Templo de Jerusalén Sí, y comentabas que en el Sanctus Sanctorum estaba el Arca de la Alianza, las tablas de la ley, ¿dónde están ahorita? bueno, no es un dato que se tenga eh, recabado con precisión, porque se cree que los mismos miembros del Sanedrín o que miembros del ejército judío entraron al templo. Recordemos que el templo va a ser quemado, va a ser destruido, van a asesinar adentro a los fieles judíos y precisamente se cree que fueron algunos judíos devotos que cogieron el arca de la alianza y se inmolaron. Otros señalan que se escondieron, que guardaron el arca, pero no se tiene un rastro de dónde pudo haber quedado. ¿Tampoco las tablas de la ley, nada de eso, Padre? Sí, no se tiene un rastro, no se tiene un vestigio. Es probablemente, si nosotros nos damos cuenta la magnitud que tuvo esta invasión romana, acabaron con Jerusalén. O sea, con los judíos, precisamente por estos levantamientos de corte nacionalista, acaban. Y en la antigüedad, acabar con un pueblo significaba destruir su templo, decir, su Dios ha sido vencido y es el nuestro el que está imperando. Se cree que ahí en el templo de Jerusalén, tiempo después, fue llevada una estatua de Zeus, como señal de profanación, ¿verdad? Pero más allá de eso, ya no se tienen datos de dónde pudo haber quedado el Arca de la Alianza. Creo que estas dos respuestas son las que pueden ser más verosímiles. Una inmolación para protegerla y otra, algún tipo de huida donde tuvieron suerte y salieron con ella y quedó, puede ser que excavaron y en algún lugar pudiera estar. Sí. Ah, muy bien, Padre. Ahorita me surgió otra pregunta en lo que estás comentando, Padre. Sí. ¿Dónde estaba entonces, por ejemplo, los cristianos, San Pablo, todos los demás discípulos? Porque pues en esta época ellos vivían. En la destrucción de Jerusalén. Ajá. Bueno, recordemos que, a ver, y esta pregunta es muy importante cristológicamente también, los primeros cristianos rápidamente van a predicar fuera, es decir, comienzan a predicar a los judíos en Israel, pero si ustedes recuerdan, viene una persecución inmediata. Tenemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, nos narran el martirio del diácono Esteban. Grande. ¿Sí? Todos los cristianos ante el escenario de confrontación y rechazo seguirán ahí, una base, pero rápidamente se van a expandir hacia el lado de Roma, donde veíamos el mapa, hacia el Asia Menor y todo el Mediterráneo. Cuando se da la destrucción, probablemente los cristianos estén refugiados en comunidades judías, pero también otros están ya fuera de Israel formando comunidades en Éfeso, en Roma, en Alejandría. El cristianismo rápidamente se expandió. Tenemos aquí que hacer una pequeña también diferencia. Por ejemplo, al judaísmo no le interesa el proselitismo religioso. Para un judío no le interesa anunciar la salvación a un extranjero. De hecho, ellos creen que los extranjeros difícilmente se van a salvar. Entonces, el judaísmo no se propaga tanto por eso, y el cristianismo sí tiene este afán proselitista, este afán misionero, ¿verdad? De llevar el evangelio. Por eso también rápidamente va a salir de Israel. Y podemos señalar que está más o menos en esas regiones. Los judíos no distinguían muy bien en la hora de la destrucción del templo entre cristianos y judíos. Veían a los cristianos como una secta judía, de hecho. Es que vino a mi mente también el hecho de las custodias donde se expone el Santísimo, cómo tienen la forma de sol, precisamente retomando la conversión de los romanos, del dios Zeus o del dios Júpiter, para dar ese nuevo significado, nueva simbología.
Sí, sí, un sol que alumbra. Ajá. Es escritora. Y otra pregunta, padre, que tengo. Ahorita que mencionabas en las diapositivas, decías que las curaciones eran vistas como contrarias a la voluntad divina, Sí, que toda persona que nacía enferma pues era pues como un castigo de parte de Dios, era así visto, ¿no? ¿Y sí, por sí. qué los sacerdotes del Sanedrín mandaban a los enfermos a lavarse en la piscina de Siloé? Sí, recordemos que, a ver, en nuestro tiempo podemos distinguir muy bien entre los planos que diríamos son religiosos y civil. Nosotros, por ejemplo, si vamos a misa, o si, perdón, si no vamos a misa el domingo, si no damos el diezmo, si no di mi tema en el grupo de pastoral que estoy, pues lo vemos como una falta, ¿verdad? Pero nunca va a ser imputado como un derecho, como un delito civil. En el mundo en el que nace María, todo está envuelto, como lo veían ustedes en los apuntes, en un mismo complejo. Lo social y lo religioso van de la mano. No se puede separar. Alguien que cometa una falta de un tipo va a tener consecuencias sociales y si es religioso y si es social, a la inversa. Entonces, cuando los sacerdotes mandan a alguien a hacerse las abluciones, lo hacen, pero teniendo en cuenta eh, todo lo que dicta la ley de Moisés, es decir, lo que dice en el libro de Levítico, sobre todo en Números, donde el enfermo tiene que hacer penitencia, tiene que hacer oración, reconociendo su ser pecador, pero claro, a lo mejor faltó precisar en las diapositivas, ¿verdad? Que está abierta a la misericordia de Dios, una posible curación, donde Él miraría compadecido la miseria humana y actuaría, ¿sí? Pero ahí es eso, lo mandan para que cumpla con ese requisito de penitencia y Dios se compadezca de él. No sé si me voy a entender. Y evidentemente va a ser relegado de todo. Mientras esté enfermo no va a tener ningún tipo de inclusión en lo social, ni en lo religioso, ni en ninguna parte. De hecho, los leprosos se dice que estaban a las afueras de las ciudades. Adelante, si hay más preguntas. Yo tengo otra pregunta para respecto a lo de que mencionabas que no se asistía a la sinagoga las mujeres, ¿no? Pero sí podían asistir al templo de los gentiles, fue lo que Sí, yo comprendí. sí, sí. Entonces, si eran analfabetas, ¿qué es lo que iban a hacer al templo de los gentiles? Yo tengo entendido que podían recitar los salmos, pero me Sí. gustaría, padre, que me aclararas cómo era pues esa formación espiritual en la mujer concretamente. Sí, se cree que recibían la formación en casa y los salmos, a ver, nosotros cuando vamos generalmente a misa, ¿qué es lo que más nos gusta? ¿O por qué nos gusta una misa aparte de veces por el sacerdote y la predicación? ¿Qué es lo que nos gusta? A ver, pues Cantar. generalmente es el coro, ¿no? La Sí. música. Entonces las mujeres sabían, y casi de hecho todos los judíos, especialmente los varones, conocen la Sagrada Escritura de memoria, la tienen aquí. Las mujeres la aprendían en casa con canto, se cree. Los salmos eran también cantados, no era solamente la parte de aprendérselos de memoria. Había una especie de musicalización, dependiendo de las regiones, podemos decir, y de esta manera, si nosotros cantamos un salmo, y si nos gusta el tono, nos lo vamos a aprender, ¿no? A diferencia de que si lo estamos leyendo y lo queremos aprender curiosamente, de banderita a banderita, vamos a batallar más. Por esta razón, los judíos, los salmos se los saben casi siempre de memoria porque los cantan. Adelante. Gracias, padre. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Yo, padre. Adelante. María era de una familia, vivía en la ciudad o en la parte urbana, en el campo. Lo más probable
A ver, aquí recuerden que nosotros no tenemos datos de María hasta el momento de la Anunciación. Los 4 evangelios, que para nosotros son los canónicos, los que marcan un hito en la revelación, que es Marco, Mateo, Lucas y Juan, no nos hablan de María previamente. De hecho, Marcos casi la ignora, pero Lucas y Mateo nos dicen más. Pero no nos dicen nada hasta antes de la Anunciación, todo a partir de ese momento, que según los estudios bíblicos, aproximadamente María tendría entre 14 a 16, 17 años, cuando es el momento de la encarnación. Lo más probable es que María haya nacido en Nazaret, que es una aldea de la provincia de Galilea, de esta región, y que no haya tenido mucho contacto con la ciudad. Era muy difícil, sobre todo por los costos, porque no había transporte y por, digamos, lo aislado que eran las aldeas en aquel entonces. No había la interconexión, las facilidades para ir de un lugar a otro. Por eso podemos decir que María, con mucha probabilidad, perteneció a un ambiente rural. El nombre de los padres de María lo sabemos por los evangelios apócrifos, que se llaman Joaquín y Ana, pero pues es un dato que la iglesia ha cogido con veneración, pero no hay digamos, un rastro biográfico seguro fuera de ese dato. Entonces, es lo que sabemos. Podemos decir que María salió poco antes de la encarnación, que hacía las tareas ocupacionales que vimos, lo que hacían las mujeres, y hasta ahí, o sea, lo que sabemos. Adelante. Y muy buena pregunta para aclarar todo esto de los ambientes también. Aquí, padre. Bueno, padre, pues... Perfecto. Sí, padre. Padre Homero, Jesús Homero, pues muchas gracias, antes que nada, de hacerle una pregunta. Sí. Muchas gracias por la explicación histórica que nos hizo y sobre todo ponernos en contexto. Mi pregunta es la siguiente, padre. Tuve la oportunidad, antes de hacer la conexión aquí en Zoom, tuve la oportunidad de darme el tiempo de hacer lectura en el artículo de la mujer judía en tiempos de María. Sí. Y hay aspectos que me sorprenden bastante, porque algunos aspectos sociales, sobre todo el trato del varón con la mujer. Me permito mencionarle rápido así un puntito que me llamó mucho la atención, a ver qué me puede decir algo al respecto. Claro que sí. Donde dice que el trato del varón con la mujer, el trato del varón con la mujer, dice que los varones deben conversar con ella lo menos posible. Cuando el hombre habla excesivamente con la mujer, se procura daño a sí mismo. Sí, son consideradas las mujeres como reptiles, cae sobre ellas la prohibición. Maldito el que yace con cualquier bestia. Es uno de los artículos que viene, y así vienen todos los artículos. La verdad me sorprende bastante. Yo desconocía cuál era el trato de la mujer, en este caso de la mujer judía en tiempos de María. Pero ¿en qué momento empieza a cambiar esto, padre? Lo que es la manera de percibir la mujer en aquel entonces, ¿en qué momento empieza a cambiar todo esto? Este sentido vaya, el trato que tenían hacia la mujer en aquellos tiempos, ¿en qué momento empieza a cambiar? Ok, sí, muy buena apuntación también. Bueno, en primer lugar, señalar, nosotros estamos enfocados ahorita a este estudio de la mujer judía en tiempos de María, pero me atrevo a decirles que esto que vemos en el judaísmo no distaba tanto de lo que vivían otras culturas. De hecho, las vidas de mujeres en la antigüedad que a nosotros nos han llegado son generalmente mujeres que vivían en la corte, por ejemplo, de la cultura romana, de la cultura griega, de alguna otra reina, ¿verdad? Fuera de eso, las culturas antiguas trataban a la mujer casi de la misma forma o peor que en el judaísmo. En el judaísmo, de algún modo, con esta... digamos, lo que veíamos, esta armonía entre lo social y religioso,
hasta cierto punto se protegía la dignidad de la mujer, a diferencia de otras culturas, eran más consideradas todavía propiedad del varón que en el mismo judaísmo. No obstante, tenemos que decir que en este aspecto, lo que significó la irrupción del Evangelio fue no sé si sea posible silenciar ahí está. Lo que significó la irrupción del Evangelio sí fue, si queremos encontrar ese instante en el que van cambiando las cosas, sí fue una revolución, podemos decir, hasta cierto punto feminista, o sea, entendiendo bien lo que es el feminismo, ¿verdad? El mismo Jesús, nuestro Señor, probablemente incorporó discípulas en su seguimiento. De hecho, nosotros vamos a tener un capítulo que se llama El discipulado de María. Es decir, ante estas situaciones tan hostiles, tan adversas, si bien no están en el círculo de los 12, porque eso no tenemos datos, sí hubo mujeres que lo conocían, que lo iban siguiendo, casas a las que nuestro Señor llegaba y que Jesús las reivindicó en su dignidad. Está presente en el Génesis, ¿verdad? Lo que dice el Génesis no lo dice ningún libro de una cultura antigua, ni romana, ni griega, ni babilonia, ni egipcia. La mujer y el hombre, imagen de Dios los dos. Ahora bien, en la práctica, pues sucedía todo esto. Digo, en el judaísmo sucede en otras culturas. Creo yo que es, en cierto sentido, ese llamado de Jesús a la mujer, ese trato que tiene, lo que hace nuevamente redescubrir la dignidad, el valor fundamental de la mujer como el del varón, ¿verdad? Y prueba de ello es que las primeras testigos de la resurrección son mujeres. Ya vimos, no tienen voz ni voto. El evangelista sí ha querido hacer más creíble, más verosímil la noticia de la resurrección, la pone en boca de los apóstoles o de hombres. Que la ponga en boca de mujeres, en primer lugar quiere decir que es un dato histórico muy cierto, muy probable, porque no está acomodando las piezas para hacerlo creíble, está poniendo dificultades incluso en esa narración. Y en segundo lugar, reivindica el papel de la mujer también como discípula de Jesús, porque son las mujeres las que están al pie de la cruz, son las mujeres las que van a ungirlo, y posteriormente también Jesús vendrá al cenáculo donde están los apóstoles y están reunidas también las mujeres. Desconozco con precisión cómo sea en el judaísmo actual, no tengo el dato, pero sí debe haber todavía algunas distinciones en el plano de género respecto al culto, a la adoración a Dios. No sé si haya respondido algo. Sí, padre, muchas gracias, me quedó muy claro. Muy bien. Gracias. En cierta manera, Jesús pues ayudó a, como dices, como comenta usted, en cuestión de darle su lugar, en cuestión de dignidad a la mujer, ¿verdad? Más que nada. Sí. Gracias, padre. Excelente. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Aquí estamos para... Yo, padre. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. De momento no recuerdo si esta expresión la he escuchado como una letanía o en qué parte, pero sí la he visto, que es la expresión que le confiere a la Virgen María un atributo, bueno, se le señala como el arca de la nueva alianza. Hablando precisamente del papel histórico del arca de la alianza, cómo se hace la traspolación del significado del arca de la alianza con la Virgen María para que se le denomine de esta forma. Sí, tiene un sentido pues muy, vamos a llamarlo así, simbólico. Recordemos, la primera arca de la alianza contenía las tablas de la ley, que de algún modo recibe Moisés ya de manera escrita por Dios, las 10 tablas con los mandamientos.
es el lugar primero de la alianza, ¿no? Dios que elige un pueblo y cuyo fundamento de la alianza está en el cumplir de sus mandamientos. A María se le dice el arca de la nueva alianza, porque ahora Dios ha escrito, por decirlo así, con su mismo dedo en nuestra naturaleza humana, en el vientre de María, la nueva ley que es Jesucristo, ¿verdad? Donde ya no son unos mandamientos sin más, sino que es la palabra de Dios, su ley, por decirlo así, entre comillas, la que habita entre nosotros. Y ahora esa arca, donde iban las tablas, es el vientre de María. Entonces tiene este sentido. Ahora el pueblo ya no es el pueblo de Israel, es el pueblo judío y nosotros los extranjeros. Y María representaría ese lugar exclusivo donde tuvo lugar la alianza entre Dios y el hombre. María no solamente representa a las mujeres, en este caso también a los hombres, porque representa a toda la humanidad. Sí, sí, buena pregunta. Adelante. Gracias, Si hay padre. más preguntas. Con confianza, si no, pues vamos también cerrando para que alcancen a hacer sus tareas. Y por aquí el próximo lunes podemos también retroalimentar y continuar. Gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Gracias por todo. Muy bien. Padre Homero, yo una última pregunta. ¿Dónde Sí. quedarían los anahuim que también se llegan a mencionar cuando se hace pues el estudio de los textos bíblicos, que se habla de los anahuim, de los pobres de Yahvé? Sí, sí. Bueno, podemos decir que ese resto fiel nunca ha desaparecido, ¿verdad? Se les da ese nombre precisamente en una situación histórica adversa, cuando los judíos son exiliados, recordemos, hacia el año 586, y luego van a durar un tiempo en Babilonia. Por medio del rey Ciro van a poder regresar a sus tierras, a Jerusalén. Muchos judíos, ustedes saben cómo tienen pues la fama de ser buenos comerciantes, ¿verdad? De ser prósperos. En las tierras extranjeras, por ejemplo en Alejandría van a ser una colonia fuerte, y en otras ciudades del Mediterráneo van a tener, por decirlo así, desde el siglo V antes de Cristo hasta el final del Imperio Romano, un florecimiento económico. Van a tener colonias importantes y muchos ya no van a querer regresar a Israel porque no tienen tierras, porque no tienen porvenir en Israel. Y a los que se quedaron o a los que volvieron y fueron fieles a estar en la tierra se les conoce como Anahuim. Podemos decir que este resto fiel pues son aquellos que llevan esa esperanza de que Dios va a actuar en su pueblo. Fíjense cómo lo representa la Virgen María en el canto del Magnificat, ¿verdad? Mi alma glorifica al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava desde ahora todas las generaciones. Habla de las maravillas que el Señor la enaltece, ¿verdad? Pero que derriba a los poderosos y enaltece. Ahí la palabra que se debe es los humildes, representa a los anahuim. Es ese resto fiel, pues podemos decir que pervivió, que representa el judaísmo más humilde, pero también en el Evangelio lo podemos encontrar en ciertos núcleos, ¿verdad? Los pobres, los marginados, los pastores, aquellos que tal vez no tienen un título que presentar a Dios, son a los que Dios mira como destinatarios de su mensaje. Gracias, Padre. Muy bien. Entonces, para la siguiente semana ya tienen ahí los apuntes. Ya están también los ejercicios de la próxima sesión. Les voy a pedir que vayamos adelantando con un ejercicio de lectura. Va a ser sencillito. Tomen su Biblia en estos días
y lean por favor el pasaje de Lucas 1, del 26 al 38. Es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a hacer un análisis. Ahí en los apuntes yo les hago unas comparaciones con otros textos del Antiguo Testamento. Vean los géneros literarios que ahí se mencionan, pero lean este texto aparte con una devoción especial. Identifiquen las palabras entre el ángel y María, los verbos, las acciones, las promesas, para que la siguiente semana podamos tener más familiaridad con este texto. Y si tienen alguna pregunta también del mismo texto, apúntenla y al final de la clase la hacemos. Ahí es donde se nos narra la vocación y misión de María. Pues entonces, si no hay preguntas, si no hay más comentarios, podemos a concluir aquí. Yo pensaba que iba a durar menos, pues fue 1 hora y media. En cuanto ustedes suban los ejercicios, yo espero ya que me detecte mi cuenta para empezar a revisarlos. Ya, si alguien ya subió, no sé, bueno, entonces voy a empezar a revisar esta semana para que cuanto antes tengan ya todo bien. No hay por dónde subir. No. Es que mi duda es, perdón, íbamos a contestar los cuestionarios y los vamos a subir, es lo que yo no sabía. Sí. Yo pensé que los cuestionarios eran solo para la clase. Vamos a subirlos como tarea también. Yo prefiero que sí, pero no sé si haya otra disposición. No, como usted lo decida, pues. Solo que no hay un espacio para poderlo subir, solamente viene el material. No se puede retroalimentar, pues. Bueno. Usted tendría entonces, que configurarlo, creo, o la persona que tiene la plataforma, porque no hay espacio para poder subir la tarea. Entonces, ¿quién le puede preguntar a la madre de Rosy para que ella les dé la indicación y yo me adhiero a lo que digan ustedes? Si se puede retroalimentar, mejor, pero ustedes véanlos. Yo, si se ofrece corregir, estoy a la orden. Si se considera que es más de ejercicio personal, pues también hay que resolverlo para que nos ayude. Pues le preguntamos por el chat y vemos qué por favor. nos comenta. Y ya sí. Disculpe, ahí también le podemos poner alguna pregunta que tengamos, alguna duda en la Sí, claro que sí. Sí, por eso quiero habilitar esa plataforma para lo que aquí no alcancemos a resolver o alguna pregunta que no alcanzamos a realizar, pues ahí está también. Ahí en el grupo también está mi número, si alguien quiere, con toda confianza. Gracias. Pues un saludo. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Siempre es un placer estar con ustedes. Buenas noches, Cuídense padre. mucho. Gracias. Muchas gracias, padre. Gracias. Bonita noche a todos y a todas. Igualmente. Igualmente, Lori, buenas noches. Gracias. Buenas noches, bye. Bye.